Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy con el Padre Javier García desde la Archidiócesis de Santiago de Compostela. Muy querido amigo de Radio María, un martes más, quien les habla en los micrófonos de Radio María, el Padre Javier García desde Santiago de Compostela. Como ven, estoy un poco afónico. Acabamos de llegar estos días, justo llegamos ayer del Jubileo de los Jóvenes de Roma. El Papa León nos esperaba a jóvenes de todo el mundo para tener este macro encuentro, este gran encuentro con él. Dentro de todos los jubileos programados, más de 30 a lo largo de este año, de sacerdotes, de obispos, de consagrados, de familias, de niños, de todo tipo. El que hemos celebrado de jóvenes ha sido, y me imagino que será, el más masivo de todos los jubileos. Desde la diócesis de Santiago de Compostela hemos tenido la suerte de poder realizar un viaje bastante largo, que nos ha llevado por gran parte de Francia, Italia y España, visitando lugares que fueran especialmente significativos para nuestros jóvenes. Partíamos la semana pasada hacia Lourdes, allí comenzamos nuestra peregrinación, poniéndonos a los pies de la Virgen María y escuchando pues su mensaje y también el mensaje de Bernadette, de esta niña que no solamente vio a la Virgen, sino que murió santamente y vivió santamente. De allí partíamos a San Maximín, un lugar que yo creo que es muy desconocido, pero que también tiene un mensaje enorme, que es donde cuenta la tradición que está enterrada Santa María Magdalena. Hay una gran basílica allí construida en este pueblo, en San Maximín. San Maximín se encuentra en la Provenza francesa, al sur de Francia, y hay una gran basílica en la que está ella enterrada, custodiada en sus restos. Allá fuimos a rezar, pudimos también celebrar la Eucaristía y encomendarnos a esta santa en la que vimos que Dios tiene la capacidad de cambiar y transformar nuestra vida. De ella sacó 7 demonios, de nosotros pues también tiene que sacar, si no tantos, por lo menos alguno. Y ya de San Maximín partíamos para Pistoia, una ciudad muy desconocida. A quien se lo contemos pues dirá, hombre, no estuvisteis en Milán, o no estuvisteis en Venecia, o en Pisa, o en Verona, yo que sé, las grandes ciudades, sino que nos fuimos a una pequeña ciudad medieval como es Pistoia. ¿Qué interés tiene Pistoia para nosotros? Pues mira, Pistoia está muy cerca de Florencia, y el interés que tiene es que es una ciudad muy vinculada a Santiago de Compostela. ¿Por qué a Santiago de Compostela? Porque el arzobispo Gelmírez, arzobispo de Santiago de Compostela hace siglos, les entregó una reliquia del apóstol Santiago. Y es la única ciudad del mundo que tiene una reliquia del apóstol Santiago, el maxilar, entregado ni más ni menos que por el arzobispo Diego Gelmírez. Bueno, pues en esta ciudad pudimos estar, una ciudad con la que estamos hermanados. Pudimos celebrar en su catedral, pudimos allí visitar la reliquia del apóstol Santiago, ver la devoción que tienen al apóstol, también al Camino de Santiago, que está llena toda la ciudad pues de referencias a ese Camino de Santiago. Y ya finalmente pues llegamos a Roma. Partíamos por Lourdes, luego a San Maximín visitando a Santa María Magdalena, Pistoia, donde está la presencia del apóstol Santiago, y finalmente ya en Roma. Al llegar a Roma el viernes, pues pudimos tener un gran encuentro con los jóvenes españoles, casi 30.000, en la plaza de San Pedro, ni más ni menos. Un marco incomparable. O sea, era impensable poder tener un macroencuentro de españoles en un lugar como ese. Se había hablado de la posibilidad de tener el encuentro de españoles en alguna gran parque, gran plaza de la ciudad, pero finalmente desde el Estado Vaticano pues dieron permiso para tener allí. Tuvimos una Eucaristía con momento previo de acogida, de oración, de testimonios, algún baile, pero finalmente tuvimos la Eucaristía presidida por el presidente de nuestra conferencia episcopal, por don Luis Argüello. En ella participaron pues más de 100 sacerdotes,
también unos 50 obispos y sobre todo 30.000 jóvenes llegados de España. Fue un momento muy especial. Ahí nos dimos cuenta que España era el segundo país con mayor representación en este jubileo de los jóvenes. Después de Italia, que era el país, donde tenía lugar el encuentro, el siguiente país éramos los españoles, que eso pues nos puede llenar de orgullo, el ver que la Iglesia española pues tiene esa capacidad de convocar a nuestros jóvenes. Y ya sábado y domingo nos fuimos al lugar del encuentro con el Santo Padre, que fue como hace 25 años, en aquella gran JMJ del año 2000, aquella gran jornada mundial, gran jubileo de Roma de los 2000 años del nacimiento de Cristo. Lo tuvimos en Tor Vergata, en una zona universitaria de la ciudad, en una amplia explanada. Allí tuvimos el encuentro cerca del 1 millón de jóvenes que hizo la organización, que participamos con el Papa León. Teníamos miedo al calor porque yo pude participar hace 25 años en el encuentro con el Papa San Juan Pablo II y doy fe que pasamos muchísima calor. Teníamos como unos 40 grados, con un alto nivel de humedad y luego con muchísimas colas. Éramos 2 millones. Pero esta vez he de decir que el calor nos respetó un poco más. No fue tanto como la vez anterior y las entradas y salidas fueron bastante más ágiles que la vez anterior. En el año 2000 fue una JMJ muy difícil, pero al mismo tiempo muy bendecida. Muy difícil por el mogollón de gente que éramos. Bueno, pues ya el sábado tuvimos la ocasión de tener la vigilia con el Santo Padre, que tuvo la deferencia de pasar por la carretera que dividía todas las zonas, los pequeños sectores, los grandes sectores dentro de Tor Vergata, y pasó saludando a los jóvenes desde el Papamóvil. Fue un momento precioso, casi inesperado, la llegada del Papa, esos saludos. Todo aderezado, hubo previamente concierto, grandes músicos católicos como Matt Maher, Abramos Band, también estuvieron los de Hakuna. Un macro encuentro de jóvenes. Y finalmente esa noche de sábado pues tuvimos la vigilia, una vigilia de adoración. Una vigilia, yo creo que marca muy el estilo del Papa León. Una vigilia en la cual los jóvenes le realizaron algunas preguntas que él respondió acerca de nuestro ser joven en la Iglesia, nuestro seguimiento de Cristo, y todo culminó con un rato de adoración y de silencio. El Papa nos habló de la felicidad, citó varias veces a Juan Pablo II, nos habló también pues del sentido de nuestra vida, de esa vida plena, y nos invitó sobre todo a mirar a Cristo, a adorarle en esa noche. Pasamos la noche al raso y de forma impensable descubrimos que después de un día de tanta calor de noche se puso a llover. Gracias a Dios no fue muchísimo lo que llovió, sino que fueron unas gotas, luego paró, luego volvió a llover otro poco, pero la gente que estaba, pues todos los jóvenes animados, cantando de un lado para otro, eso de las 3, 4 de la mañana, pues la lluvia acabó llevando a todo el mundo a su saco de dormir. Así que nada, acabamos durmiendo allí. Después de esa pequeña, pasados por un poquito de agua, pudimos ya pasar la noche. Y a la mañana siguiente tuvimos la misa de clausura también con el Papa León. He de decir que el Papa llegó con bastante tiempo de antelación, hizo de nuevo una visita por todos los sectores para poder saludar a los jóvenes, y luego tuvimos la misa, una misa que yo diría espléndida, la música, dirigida por Marco Frisina y el coro de la diócesis de Roma. Fue una música espectacular, solemnísima, y los jóvenes pudieron disfrutar ampliamente de ese encuentro con el Papa León. Y luego nada más, os comento el camino de vuelta, que luego seguimos, sobre todo pues para dar gracias a Dios conmigo por lo vivido a lo largo de estos días. A la vuelta, al día siguiente, lunes, pudimos hacer parada en Roma. Nos quedamos en Roma para hacer visita a las distintas basílicas, zona imperial, en pequeños grupos, y pudimos todos juntos ganar el jubileo pasando por la Puerta Santa en San Juan de Letrán, en una de las 4 grandes basílicas. Y ya a la vuelta comenzamos el regreso. Primero hicimos parada en Asís, que era parada inexcusable, no solo por el mensaje y la presencia de San Francisco de Asís y Santa Clara, sino porque allí también pudimos rezar ante la tumba del Beato Carlo Acutis. El Beato Carlo Acutis, que iba a ser canonizado en el encuentro de adolescentes, y que finalmente pues el Papa lo va a canonizar el 7 de septiembre, junto con Pier Giorgio Frassati. Pues allí pudimos estar en Asís, pudimos rezar, pudimos estar ante el Cristo de San Damián, que le decía a San Francisco: repara mi iglesia.
Y finalmente pues pudimos celebrar la Eucaristía con los jóvenes de la diócesis de Pamplona y Santiago de Compostela, juntos en la gran Basílica de San Francisco. Continuamos el viaje y llegamos a Turín, no a Turín ciudad, sino al Colle Don Bosco. Colle es a la colina de Don Bosco, que es la zona donde Don Bosco había nacido y muy cerquita también de la casa de Santo Domingo Sabio. Y allí en el Colle Don Bosco, acogidos por los salesianos, tuvimos ocasión de escuchar el mensaje de San Juan Bosco, este apóstol de los jóvenes, y también de rezar. Hicimos una peregrinación nocturna hacia la casa de Santo Domingo Sabio para poder rezar pues en la casa donde él había vivido. Este adolescente que murió con 15 años, que nos habla que la santidad es para todos y para todas las edades. Ya de Turín dimos el paso a Paray-le-Monial, como sabéis, el lugar donde donde fueron las apariciones del corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque. Allí pudimos pasar 2 noches, celebrar la misa ambos días en el Santuario de las Apariciones, tener una hora santa en la capilla de San Claudio de la Colombière, rezar ante la tumba de Santa Margarita María de Alacoque y hacer pues distintas actividades. Fue un momento muy especial de la peregrinación. Y finalmente nuestra última parada ya fue en Loyola, junto a San Ignacio, a la tumba del gran San Ignacio. La capilla de la Conversión, que la pudimos pues ver, contemplar a la mañana. Rápidamente pasamos por allí para ver el lugar donde él se había convertido y donde, como dice allí aquí, Íñigo de Loyola se entregó a Cristo. El lugar donde se entregó a Jesús, donde le dio su vida. Y nos animaba también a nosotros a entregarle su vida. Y finalmente ya, parada última, antes de llegar a casa, en la última etapa desde Loyola a Santiago de Compostela, como no, en Covadonga, el lugar donde comienza la Reconquista. Y le pedíamos a la Virgen María que reconquistara nuestros corazones para Cristo. Bueno, pues ¿por qué os comparto todo esto? Os comparto todo esto porque es un motivo de alegría y de dar gracias a Dios el hecho de haber visitado con estos casi 200 jóvenes tantos lugares de santidad que han ido dejando grandes mensajes en sus corazones. Y sobre todo una invitación de fondo, que es seguir a Cristo y poner a Él en el primer lugar. Y cómo no, la presencia de la Virgen María. Ella es la estrella que nos guía y nos acompaña en todo momento. Bueno, pues os dejo ahora con este himno que hemos escuchado en el Jubileo de Jóvenes, en las Jornadas Mundiales de la Juventud también. Jesus Christ, you are my life. Jesucristo, tú eres mi vida, para que demos gracias por todo lo vivido en estos días. Si tú no has podido participar, pues te pido que especialmente en el día de hoy reces por el fruto que pueda dejar en el corazón de todos nuestros jóvenes la participación en este gran jubileo.
Pues querido amigo de Radio María, aquí quien les habla el padre Javier García desde Santiago de Compostela, en el Dios de cada día. Les contaba en la primera parte, antes de escuchar este bello canto, Jesucristo, tú eres mi vida, les contaba acerca de nuestro viaje, nuestra participación en el Jubileo de los Jóvenes. Pues ni más ni menos que llegábamos hace un día a Santiago de Compostela de este gran viaje y esta gran ruta, yo la llamaría de la santidad, siguiendo la estela pues de tantos santos y que tanto han ayudado a nuestros jóvenes. Y en esta segunda parte quería hablarles de, yo creo que 3 temas, o 3 por lo menos consideraciones importantes de nuestra pastoral con jóvenes y también de la propuesta que hacemos como iglesia a nuestros jóvenes. Lo primero que les quiero comentar, me he dado cuenta de que el Papa Juan Pablo II ha sido un gran profeta con el tema de las jornadas mundiales de la juventud. Yo cuando era joven recuerdo pues muchas críticas, sobre todo de gente mayor o sacerdotes, catequistas, ¿no? ¿De qué valen esos macroencuentros? ¿Qué pasa luego cuando vuelven pues los jóvenes a sus casas, ¿no? Yo creo que hay algo mucho más profundo que eso, ¿no? Pues quizás algunos se enganchen, algunos no, algunos entreguen su vida al Señor, algunos no, pero como propuesta es una propuesta que conecta con esta generación. A veces hay gente que prefiere tener grupos pequeños porque en el fondo no quiere conectar con esta generación, quiere conectar con los que les interesa. Sin embargo, el Señor es para todos. Y en esto el Papa Juan Pablo II, como os decía, fue un gran profeta porque conecta con esta generación. A nivel profano, no sé si te darás cuenta, pero muchos jóvenes pasan el verano de festival en festival. ¿Y qué es un festival? Pues un festival de música es un macroencuentro. Les encantan los macroencuentros, encontrarse con mucha gente. Desde la Iglesia, al que podamos ofertar macroencuentros, y no solo los macros, sino los más grandes de la historia que se puedan organizar. No hay encuentros tan masivos como estos, como las jornadas mundiales o como en este caso el Jubileo de Jóvenes, que parecía una jornada mundial encubierta de la juventud. Pero los jóvenes de hoy se pasan los veranos yendo de festival en festival. Y es algo que a ellos les convoca, les emociona, les ilusiona. ¿Y por qué nosotros no desde la Iglesia podemos convocarles a un macroencuentro de este tipo? Y además tan bien preparado, con unos contenidos, con un itinerario, con una participación. Yo me voy dando cuenta que hay propuestas que en mi época conectaban que ya no conectan con nuestros jóvenes. Y muchas veces nosotros nos seguimos empeñando a seguir repitiendo esquemas que a nosotros nos ayudaron, pero que a las generaciones de hoy pues no les dicen nada. Y cuando no conectan decimos pues que son más superficiales o los criticamos a ellos, cuando en realidad es que nuestros jóvenes son distintos a los jóvenes de hace 10, 15, 20 o 30 años. Son bastante distintos. Y el caso es que estos encuentros conectan con esta generación. Los adultos nos cuestan porque son encuentros que a lo mejor a nosotros no nos dicen nada o nos parecen, no sé, superficiales porque no son el estilo que nosotros le daríamos, pero sin embargo conectan con la juventud de hoy, tienen esta capacidad. Sobre todo porque lo que dan es visibilidad. Un joven que normalmente pasa su día a día solo en su pequeña parroquia o grupo, o acompañado por muy pocos jóvenes, aquí de repente se da cuenta que son cientos, miles y hasta millones de jóvenes que comparten su fe, que viven lo mismo que él. Por eso esto es lo primero que quería considerar, que es la figura grande, magna de San Juan Pablo II, que tuvo la capacidad de generar algo así que conectara con esta generación. En segundo lugar, algo que me ha gustado mucho del Papa León en este encuentro es que ha lanzado mensajes muy directos a los jóvenes. Hablando de la felicidad, del sentido de la vida, de la entrega, o sea, las respuestas que daba, ahora hay que releerlas tranquilamente, eran mensajes muy directos a los jóvenes. O sea, no se andaba por las ramas. Sí que como buen hijo de San Agustín, es un hombre que sabe hablar al corazón y al corazón de nuestros jóvenes. Y mensajes e invitaciones muy directas. Decía el padre Tomás Morales, creo que era él el fundador pues, de la milicia de Santa María, de las cruzadas, decía él que si a un joven le pides algo,
no te va a dar nada. Pero si le pides todo, quizás te dé algo. Y yo creo que esto es una clave en la que nos habla el Papa León. Con estos mensajes directos nos pide todo, nos invita a darnos del todo, a vivir una entrega total. No nos pide algo, no se conforma con eso, con hacer apaños, sino que Él nos invita a entregarnos totalmente. Y esta actitud, estos mensajes directos, me han parecido fantásticos. Bien es cierto que el Papa León no es el Papa Francisco, ni el Papa Juan Pablo II, ni el Papa Benedicto, sino que se va notando ya que tiene su propio carácter, su propia forma de conectar, desde esa humildad, sencillez, pero también profundidad y mensajes directos. Y esto ha calado en nuestros jóvenes. Bueno, y en tercer lugar, una última cosa que me gustaría también reseñar de la participación en el Jubileo de los Jóvenes, que es el valor del sacrificio y de la incomodidad. Bueno, nuestros jóvenes ya sabían que no iban a ir a ningún hotel, ya sabían que teníamos muchos días que dormir en el suelo, ya sabían que iban a tener que hacer largas colas para poder ir al baño, o que algún día no podrían ducharse. Y todo esto que inicialmente parece un contrasentido, o sea, porque estamos llenos de comodidades diariamente, el valor del sacrificio y la incomodidad, cuando uno no lo vive con queja, va generando pues un ambiente de apertura de corazón, que yo creo que es necesario en estas peregrinaciones. Porque sí que es cierto que algún día pues hemos podido dormir en cama, muchos días, pero no todos. Y durmiendo en cama pues dormíamos en pabellones con mucha gente, muchas literas, o sea, en albergues, lugares muy sencillos, ¿no? Pero el hecho del valor, el valor que tiene este sacrificio y esa incomodidad es algo grandioso para nuestros jóvenes. No solo es algo grandioso, sino que yo creo que es algo que provoca esta apertura de corazón. Nuestra sociedad del bienestar está muchas veces anestesiada porque vive de una comodidad de la cual no quiere salir. Sin embargo, el romper con esta comodidad provoca que ellos abran el corazón, tengan esta apertura a lo que se les pueda lanzar, a aquellos mensajes que se les pueda lanzar. Y yo creo que es algo que debemos poner en valor. Tengo también la experiencia algún año de organizar alguna actividad con jóvenes en la cual pues íbamos con bastante comodidad. Y he de decir que las peregrinaciones que mejor funcionan es donde, bueno, hay que hacer algún pequeño sacrificio y pasarlo algo incómodo. Pero yo creo que esto es importante, el lanzarles esta invitación y pedirles el vivirlo así. Bueno, pues queridos amigos de Radio María, en el día de hoy os hago una petición. Me gustaría que pidierais muy especialmente por los frutos que pueda dar este Jubileo de los Jóvenes en el corazón de tantos jóvenes. Y si te atreves, te animo a que pidas especialmente por los de mi diócesis, con los que he compartido peregrinación, con los jóvenes de Santiago de Compostela. Buenos días y te invito a seguir en la sintonía de Radio María. Así finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado el Padre Javier García desde la Archidiócesis de Santiago de Compostela.